año 2015 se presentó un diagnóstico sobre el estado que guardan los albergues donde vive la niñez institucionalizada en Jalisco. Participó un equipo multidisciplinario de especialistas de la Universidad de Guadalajara y conforme los resultados que retomo para este episodio, lo más preocupante o el foco rojo es que además del maltrato y las violaciones a los derechos humanos, donde se compromete la vida e integridad, la salud, seguridad y legalidad, la falta de auditoría por parte del Instituto de Asistencia Social, el IJAS, es que no existe un registro estatal de albergues que resulte riguroso ante el Sistema de Asistencia Social, el DIF Jalisco y el Hogar Cabañas. Hoy por hoy no hay un sistema de información donde fácilmente con solo teclear el nombre de una menor se sepa en qué albergue está. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de omisa ha pasado a infractora porque viola los derechos humanos y comete delitos graves como la desaparición forzada de niñez. En este episodio te vamos a actualizar de la crisis. Es que quiero ver a mis hijos. No, es que ahorita voy a hacer un papel, un oficio, un escrito y véaslo. Y ya, iba. Y me decían que no podía verlos, que me tenía que esperar, que porque mis hijos estaban muy alterados, que porque mis hijos se querían venir conmigo, que mejor hiciera los trámites para que me los entregaran. Le digo, pero yo ya hice trámites, he hecho muchísimos trámites y me traen de vuelta del tingo al tango. Destruyen por completo. Ellos no saben cómo te destruyen por dentro a tus hijos, a uno como mamá, porque son desgastes, son sufrimientos, es irte sin comer, estar ahí aguantando que se burlen de ti, porque de mí se burlaban. Pues ellos porque me traían de vuelta y vuelta, y ellas se volteaban a ver entre ellos. Y ¿quiénes son ellas? Las licenciadas de ahí con Claudia Corona Marsella, y ellos se miraban y ahí me dejaban horas esperándome ahí sentada yo así. Esto fue mi motivación. Que ellos me decían que cuando yo tuviera una casa, ellos me iban a entregar a mis hijos. Y desde ahí yo empecé. Pedía dinero, vendía chicles. Y jamás pude recuperar a mis hijos. Ellos me metieron a trabajar con una señora, yo no la conocía. Decían que era su amiga, pero me metieron a trabajar, esa señora me trataba mal. Después yo me salí y después me metieron a trabajar a una zapatería. Y todo el dinero se lo quedaban ella. Ellos siempre van a encontrar un culpable, los papás. Ellos jamás van a ser responsables de las cosas que ellos hacen. Ellos me quitaron mis hijos, me quitaron la custodia, entonces yo creo que ellos como responsables y como tutela de ellos son responsables del daño que le hicieron a mis hijos. Porque a mí me quitaron la custodia, a mí me quitaron la responsabilidad hacia mis hijos. Hilario me decía que ellos estaban en la universidad, que ya se estaban preparando, que estaban agarrando una carrera, que Natalí, que Yasmín, que Jesús, que estaban estudiando una carrera, que Hilario se las estaba pagando. Entonces yo me emocioné, yo dije, ay, qué bueno, mis hijos, aunque gracias a Dios no están conmigo, pero pues están estudiando una carrera. Entonces yo le creí a Hilario Morales. ¿Hicieron un juicio para quitarte la patria potestad? A mí no me hicieron ningún juicio. Nada, no. Nada, a mí nomás me los quitaron por palabra verbal entre ellos, y a mí jamás me avisaron, a mí jamás me pidieron opinión. O sea, no tienes expediente, ¿no? No tengo nada, nomás cambia el nombre de la institución, pero siguen siendo los mismos servidores públicos. Entonces, el responsable de todo el caso lo dejo a criterio de las personas. No. ¿Quiénes son responsables? ¿Quiénes fueron los responsables? Si tú crees que hay un delito, tienes que ir a denunciar. No me van a hacer caso, me van a ignorar. Ay, pues vi muchos años como uno. Pues Natalí tenía 6 meses, Jesús pues estaban chiquititos, y ahorita pues ya, mire, ya son mayores de edad. ¿A nombre de quién está la custodia de los niños? ¿Usted a quién le va a denunciar? ¿A mí o a nombre de quién están los niños, la custodia? ¿Quién se quedó de responsable de ellos? Las personas que tienen un papel firmado ante la justicia, ante la autoridad, ellos son responsables del daño que les hicieron a mis hijos. Este
caso que conocimos en mayo de 2022 es una muestra donde 3 menores fueron arrebatados a una madre aprovechándose de su condición de inestabilidad económica y falta de comprensión de lo que sucedía, además de la recomendación 142/2021, dirigida al sistema de albergues en Jalisco y específicamente a Cien Corazones y Hogar Cabañas, por la denuncia con un video de cómo un cuidador azota a un niño con discapacidad, difícilmente se borrará de la concepción social sobre lo que pasa dentro de los albergues oficiales. Ejemplos y casos hay muchos. Ya sabemos que se separan familias, que se rompen tejidos nucleares, que se les violenta física y psicológicamente. Pero ahora, la desaparición forzada es el nuevo delito entre albergues donde la Fiscalía del Estado está involucrada. En julio del año 2022, el abogado de la familia de Lili, como llamaremos a la joven que fue desaparecida de manera forzada en Ciudad Niñez, obtuvo un amparo, pues una juez analizó y resolvió que la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes había cometido el delito de desaparición forzada y no se trató solo de un traslado temporal por falta de cupo. Lili fue con su abuela y tía paterna a denunciar abuso sexual en la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero la hicieron pasar por episodios revictimizantes sin que el agresor fuera detenido. La familia se cansó de no tener acceso a la justicia y dejaron de ir a la calle 14. La audacia de la Fiscalía alcanzó para ir por ella a la secundaria, sacarla con violencia y llevarla a Ciudad Niñez. El abogado explicó al medio local por qué acudir a un juzgado federal. ¿Por qué desaparición forzada? Porque se cumplían las condiciones de este tipo de actos. Fueron las autoridades, no hay conocimiento del paradero, hay una negativa constante a presentarla y lo que urgía era encontrarla. Una jueza federal en materia administrativa ordenó presentarla con vida ante su familia, ya no ante Ciudad Niñez, sino en completa libertad. Si pasó de privación ilegal de la libertad a desaparición forzada, este caso fue porque ella era víctima y se sustrajo de su familia y se le puso en riesgo al llevarla al centro de rehabilitación que ya cuenta con denuncias de abuso y maltrato, además de cuestionar ese patrón que siguen las dependencias gubernamentales en Jalisco, encargadas de la protección a niñez en riesgo. En el siguiente bloque, una experta de la Universidad de Guadalajara ahondará en los daños psicológicos de muy difícil reparación que autoridades y adultos le generan a niñas, niños y adolescentes sin ninguna consecuencia. En el bloque anterior te conté de un caso estremecedor donde Lili, siendo menor de edad y de víctima, pasó a ser tratada en el mismo rango en el que se encuentra una persona en rehabilitación por adicciones y drogas, solo por un amparo que se construyó no apelando a medidas cautelares a favor de la niña, sino a la responsabilidad que tenían autoridades de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de devolverla a su familia, no a Ciudad Niñez, fue que se volvió a saber de ella, pues estaba incomunicada y ya no en Guadalajara, sino en carretera a Chapala, conviviendo con personas que estaban desintoxicándose. En Jalisco se aprobaron 3 leyes en materia de desaparición de personas y, tomando en cuenta la estadística de que en esta entidad hay más de 22,000 personas desaparecidas, no debería parecernos la desaparición forzada de Lili o Natalia, entre muchos otros casos que hemos presentado en Para Tomarlo en Cuenta, algo casual, sino un modus operandi en redes de trata. María Antonia Chávez Gutiérrez es investigadora de la Universidad de Guadalajara con formación en trabajo social. Se encargó de un serio diagnóstico en 2015, donde no quedó bien pintado el sistema de asistencia y protección a la niñez, y explica que niñas y niños bajo custodia del Estado no es creativo ni innovador al vigilar sus derechos. A pesar de que cuando pensamos que los sacamos del cuidado, de los cuidados maternales o parentales que no son lo suficientemente satisfactorios y que los enviamos a un espacio institucionalizado, consideramos que fuera lo mejor, pues en términos reales no resulta lo suficiente. Entonces puede ser una alternativa que pudiera utilizarse solo para el menor tiempo posible. Sin embargo, la mayoría de los menores que son insertados en este medio por alguna de las razones que tú ya señalabas, ya sea por los descuidos parentales, el abandono, los litigios correspondientes, pareciera que se van como para nunca regresar a un ambiente de familia. Creo que esto tiene varias líneas, ¿no?, que pueden generar una fuerte controversia.
si estos niños que están en condiciones de protección del Estado, porque esa es la figura jurídica, pudieran tener realmente garantizados el cumplimiento de sus derechos, y donde el primer derecho es el poder crecer en familia, el Estado tendría que haber buscado de manera creativa e innovadora cómo le van a ofrecer a las y los niños que están en este tipo de condiciones un ambiente familiar que le pueda ayudar a fortalecer su identidad y el desarrollo tanto emocional como físico, psicológico de la mejor manera. Precisamente las críticas al sistema de albergues en Jalisco es la falta de auditoría, y apenas en el año 2022 se lanzó una plataforma digital que se anunció estaría lista hasta este año. Pero eso no transforma la dinámica de fondo y, como indica la entrevistada, fomenta el manejo de las vidas de la niñez como si fueran objetos cuando se trata de un delito como la desaparición. Si eso luego lo ligamos con la otra preocupación seria de por qué los niños desaparecen de los albergues a cargo del Estado y a cargo de algunas instituciones privadas, en términos de privadas o de organizaciones civiles, ¿no?, que se dedican a este tipo de asistencia, pues creo que las causales pueden ser muchas. Entre ellas, creo que cuando no se tiene un registro o un seguimiento adecuado, de pronto no se sabe cuáles son los niños que están en cada uno de los albergues y no se le da el seguimiento. Por otro lado, muchas veces se promueve el cambio de niños de un albergue a otro por cuestiones de operatividad, que pudieran estar en mejores condiciones en otros albergues, incluso algunos de estos albergues fuera del Estado. Y en ese trayecto, si no se le da el seguimiento, pues hay algunos niños que por alguna razón no quedan registrados en otro albergue y de pronto ahí aparece la pérdida o extravío de niños. El 10 de mayo se ha vuelto una fecha memorial en Jalisco. No se festeja nada más a las madres, sino se nombra y se hace visible que en el estado crece el número de niñez desaparecida. La Red por los Derechos de la Infancia en México hace notar que en promedio al día desaparecen 7 niñas o niños en el país. María Antonia Chávez Gutiérrez, enfocándose solo en la niñez institucionalizada o en albergues, complejiza y va más allá, al referirse al sistema de cuidados. Este extravío de niños de un punto a otro también tiene que ver con quién los está buscando, quién los está siguiendo, quién los está cuidando desde fuera. Y a veces ese cuidado no existe. O sea, dejamos toda la confianza absoluta a esas personas que seguramente bien intencionadas están tratando de atender la crianza de estos niños fuera del núcleo familiar. Pero en ese inter pueden suceder muchas cosas que son las que ya conocemos, ¿no? De cómo se dan los abusos, la violencia, violaciones sexuales, una serie de problemas que no están exentos de los problemas que se viven en cualquier otro contexto cultural como el nuestro, donde la violencia contra los más indefensos, que son las niñas y los niños, está presente. En el siguiente episodio conoceremos otro caso específico donde es difícil disociar la violencia institucional, las violaciones a los derechos humanos en albergues y la cantidad de menores desaparecidos en Jalisco, cuya cifra es de 870 desde el 95 a la fecha. La desaparición forzada de niñez en un país protagónico en la violencia contra menores de edad nos lleva a plantear que son varios los motivos por los que se comete el delito. Ahora, en este último bloque, revisaremos cómo la alerta Amber se ha vuelto un mecanismo cotidiano para denunciar en la Fiscalía del Estado de Jalisco la desaparición de niñez que fue vista por última vez en un punto, por lo que puede asociarse a redes que están operando en calle, cerca de puntos de reunión o escuelas. Al mismo tiempo, la alerta Amber nos muestra la multiplicación de casos de violencia vicaria, cuando hay un litigio de por medio por la custodia entre el padre y la madre, donde incluso han desaparecido a niñas y niños porque es una arma o
presión legal. El 2 de marzo de este año se dio a conocer que se inició una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el órgano interno de control del sistema DIF Jalisco contra María de Lourdes Sepúlveda Huerta, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco, por tráfico de influencias, conflicto de interés, abuso de autoridad y uso de información falsa. ¿Qué fue lo que atravesó esa niña como muchas otras? Hablar de cómo viven los niños el día a día en una situación fuera de la protección familiar, fuera de ese techo de confianza inmediato que le genera el espacio institucionalizado, pues obviamente es construir ese proceso de desesperanza aprendido en un largo tiempo, que en los tiempos infantiles, una semana, un mes, 3 meses, un año, 5 años, pues son verdaderamente tiempos muy amplios, muy largos, donde el niño extraña sus figuras principales familiares, aun cuando sean espacios que le hayan generado mucho conflicto, ¿no? Mucha violencia. Y es esa parte del acompañamiento más cercano que no lo va a tener en una institución, por mejor que sea atendido, ¿no? Y si ahí le agregamos a que las instituciones pues tienen ciertos patrones de cuidado que responden a su propio proceso de institucionalización, pues en el niño se va generando esa sensación de vacío, de abandono permanente, de distanciamiento de las figuras de afecto. O sea, mucho se ha hablado de cuando en la infancia se carece de ese afecto, de ese contacto incluso físico con las personas más cercanas, obviamente se van generando vacíos que no se van a reacomodar y construir a lo largo de la vida. Hablamos sobre las cuestiones del apego y del desapego, ¿no? Que son figuras emocionales fundamentales para poder construir la seguridad en sí mismo, la autonomía, su propia identidad. La forma de operar de las autoridades estatales se repite. Operativos para poner bajo custodia a menores pese a haber un proceso legal abierto. Como publicó el medio partidero el 10 de septiembre de 2022 sobre el caso de la niña bajo custodia de sus tíos abuelos, llegaron a su domicilio en el municipio de Guadalajara 7 personas sin identificarse que dijeron iban del juzgado familiar especializado en niñas, niños y adolescentes bajo custodia de Jalisco y 2 más de la Fiscalía del Estado con una supuesta orden para llevarse a la menor al albergue Pedacito de Cielo. Van perdiendo esa confianza en la vida, en el mundo adulto, en su propia vida. Sin embargo, los tiempos que se desarrollan al interior de estos albergues, pareciera que nadie los concibe como factores importantes. Es decir, ya los sacaron de su situación de violencia, por alguna situación de litigio los niños fueron recogidos, no encontraron una figura más cercana, familiar, para que pudieran hacerse cargo de ellos. Y se vuelve un trámite con un expediente engorroso de cientos y cientos de páginas, donde el niño no encuentra en qué momento él va a recuperar su vida. Obvio, ni para adultos ni para niños la vida institucionalizada es la mejor opción. La experta en niñez institucionalizada hace apuntes de que hay suficientes casos para que la operación de los albergues cambie y se garanticen sus derechos. Todos los casos que se han visibilizado, que bueno, aseguramos que no todos se visibilizan, o sea, existen algunos casos que se han visibilizado, pues obviamente nos hablan de esos factores de riesgo. Yo creo que si retomáramos cada uno de esos casos que han aparecido en los diferentes espectaculares de noticias, nos dan la pauta para identificar qué es lo que hace falta en los albergues que pasan ese tipo de situaciones y qué deberíamos de tomar en cuenta para generar condiciones más efectivas y exitosas, ¿no? En términos de poder hablar que el albergue puede generar nuevas posibilidades de mejor desarrollo para los niños y las niñas, que sin duda en muchos de los casos así será. Pero cuando tenemos algunos casos que nos hablan de esa omisión y de ese incumplimiento de los derechos básicos del niño, que es a su seguridad, que es a su pleno desarrollo, que es a su dignidad humana, si nosotros consideráramos cada uno de esos casos como
un indicador de evaluación de qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal en estos albergues, obviamente estaríamos dando pautas de solución a corto plazo de qué debemos de dejar de hacer y qué deberíamos de construir como nuevas posibilidades para atención de estos niños y niñas, ¿no? Favoreciendo sobre todo sus perspectivas de desarrollo personal, de desarrollo social y de una garantía, ¿no?, de cumplimiento de sus derechos. Pero también reconoce que hay un sistema de trata o interés que ve como mercancía la vida de la niñez institucionalizada. Pero la investigadora en trabajo social, como conclusión, habla de otro caso en Sonora donde la desaparición de la niñez se pinta en adopciones. Los niños saben que denunciando o no denunciando, la vida sigue igual. Es tú lo señalabas, la sobrevictimización. Desafortunadamente, aun cuando hay ciertos programas muy sólidos para hablar de cómo va a ser el acompañamiento y el cuidado de los niños y las niñas por parte del Estado, por parte de estas agencias jurídicas que están dedicadas exclusivamente a la protección de niños y niñas, sin embargo, la realidad es otra. Por caso, simplemente existió un caso también por esas fechas, como el 2015, en Hermosillo, Sonora, donde habían sido dados en adopción casi 200 niños, básicamente mujeres que tenían algún problema con adicciones, se les retiraron los hijos y fueron dados en adopción para personas de otros países, Estados Unidos. Y claro, salió a la luz parte de la información, y parte de la información era que se había pedido dinero para entregar a esos niños en adopción. Cuando esto se ventiló y que se requería que los niños fueran regresados a sus familiares, el Estado respondía de que cómo los iban a regresar si los niños estaban felices porque los padres le habían comprado juguetes nuevos y ropa nuevas y habían dado dinero a cambio. O sea, eso no es otra cosa más que trata y tráfico de niños, con todo un rostro institucionalizado. Esto es sumamente peligroso, delicado, vergonzoso. Mientras se tergiversa el interés superior de la niñez y las autoridades que pudieran investigar redes de trata y corrupción participan en operativos que facilitan la desaparición de niñas, niños y adolescentes, la protección de la niñez en Jalisco se seguirá judicializando caso por caso. Pero ¿tú cómo te involucras? Ante un caso como los que te he contado, ¿lo dejarías todo en manos de una procuraduría denunciada de violar derechos humanos y procesos legales?